Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos aquí a Nordeste Radio, a este programa, un programa que ya saben que vamos a hablar de literatura y de historia. Hoy vamos a saludar, vamos a comentar una obra de un gran escritor y sobre un tema realmente interesante que nos afecta a todos. De alguna forma fue pues la victoria del PSOE en el año 1982 y cómo eran aquellos tiempos y por qué se produce todo esto. Luego seguiremos con Ramiro II, hablando de la historia de aquí de Segovia. Pero ahora, permítame, déjeme un segundito para saludar a Andrés Pinar. Andrés Pinar, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos días a todos los oyentes y feliz año a todos. A ver si este año superamos el drama del pasado. A ver si lo conseguimos, porque verdaderamente estamos viviendo unos tiempos convulsos y duros. Tú eres autor de tres obras, dos novelas, La encrucijada de octubre, de esta segunda de la que vamos a hablar, que es El balcón del Palace, que de alguna forma están relacionadas las dos. Y luego de una cosa que a mí me impresiona muchísimo porque me parece admirable, de un poemario que se titula Creo que te busco. Y es que a mí es que la poesía me parece fabulosa y me parece tan difícil de hacer, de escribir. Hola. Andrés, Hola. Andrés, sí, que digo que me parece muy difícil escribir poesía. Bueno, no, la poesía, no sé si es difícil. La poesía es algo que se va gestando en el interior y llega un momento que tienes que escribirla, que es bajo el signo de la estética, pero son tus pensamientos, tus sentimientos, todo aquello que se nos forma en la mente y en el espíritu por la observación de la realidad, por la sensibilidad que tenga el autor. Sensibilidad no en sentido de sensiblería, sino en esa capacidad de empatía respecto a lo que pasa a la gente, en la sociedad. Y surge, es un parto, es es una necesidad escribir poesía, así para mucha gente. Y leerla de verdad. No, leerla es un auténtico placer. ¿Qué te iba a comentar? Estamos hablando de esta última novela tuya, que es El balcón del Palace. De alguna forma, este balcón del Palace es una edición aumentada de la primera, que fue La encrucijada de octubre. ¿Es así? Sí. Es una nueva edición corregida, aumentada y cambiada el título. La primera se llamaba La encrucijada de octubre, porque en octubre, cuando sucedió el triunfo del centro izquierda, se abría una incertidumbre, una encrucijada para el país. Pero después la editorial y yo decidimos que mejor era más impactante quizá el título El balcón del Palace y una representación de lo que allí pasó, de cómo los dos altos dirigentes socialistas saludaban a la multitud congregada. Se abrían expectativas, unos tenían miedo, curiosamente, y otros tenían grandes esperanzas en lo que hiciesen para solucionar los problemas de la gente. Bueno, tiempo después ya se vio que no era para tanto. Pero bueno, en aquel momento fue un hito histórico, claro, por eso merece la pena no verlo. Y la novela es simplemente retroceder al momento en que podemos ser inicial de todo este proceso para ir viendo cómo se llegó a ese triunfo electoral. Porque realmente eran tiempos muy distintos a los que son ahora, ¿verdad? Son tiempos muy distintos, a veces se comparan porque la gente compara cosas que no son comparables, eran tiempos distintos. Durante la dictadura surgió un movimiento muy fuerte universitario, porque la universidad, bueno, también lo veo, pero estamos hablando de lo universitario, sí. Porque la universidad es incompatible, las ansias de saber, de conocer, que necesitan de libertad de cátedra, de libertad de expresión,
pues es un mundo incompatible con una dictadura. Entonces surgió el movimiento estudiantil en años como finales del 60 y principios del 70, en los que también se estaban produciendo movimientos en la Sorbona, en París, en México, en Estados Unidos, en Berkeley, y de allí vino la filosofía de Marcuse, que tanto influyó en París, como ya digo, en la Sorbona, bajo la influencia de Sartre y de Simone de Beauvoir. Lo que pasa es que esos movimientos de alguna manera se reflejaron en España, porque claro, en España se luchaba en primer lugar por conseguir unas libertades democráticas homologables al resto de Europa, ¿no? Y en estos otros países donde ya había libertades democráticas, pues era una discusión, una lucha y una puesta en cuestión de los valores tradicionales, la lucha de generaciones también, valores tradicionales, esa falsa moral. Entonces era simultáneo, pero aquí, claro, había el problema de poder tener libertad democrática primaria, que allí ya tenían. Porque realmente estamos hablando del 28 de octubre del 82, cuando el PSOE obtiene la victoria en las elecciones generales, pero claro, es que antes del 82 habían pasado muchas cosas para llegar a esa victoria. Décadas atrás surge este movimiento estudiantil, te digo, en la Universidad de Madrid fundamentalmente, pero también en otras, en Barcelona, en Sevilla, en las grandes ciudades, contra el régimen dictatorial y por conseguir libertades que nos hiciesen comparables al resto de Europa, ¿no? Libertades democráticas, libertad de expresión, libertad para elegir, poder votar, ¿sí? Cosas que eran elementales y que ya estaban superadas en Francia, incluso en México, en Estados Unidos, no digamos, etcétera, pero que aquí todavía pues estábamos en eso. Entonces ahí se inicia un proceso y se producen la novela tiene un ritmo trepidante, tiene un ritmo que no atraigo al lector. Se suceden manifestaciones, asambleas, se menciona, hay algunas páginas al festival, un festival de Raymond, el cantante valenciano, que dio en la Complutense. Era todo un proceso de toma de conciencia de la sociedad española a partir de esto, ya que iba por el cambio, por ser Europa, es decir, por poder votar en los partidos políticos, cada uno vote. Pues en ese proceso además pues suceden muchas cosas. Suceden que cuando pasamos a la transición, por la novela pasa a la transición y a la movida, antes de llegar al octubre del 82. Y en la transición ya se va gestando el tema, o ya se gesta el asunto, un asunto crucial en esta novela, que pretende profundizar en el asunto de cómo se abandonan los ideales, de cómo eso que defendemos o que se defiende exhaustivamente y fervorosamente, llega un momento en que, por razones que el lector vendrá, porque la novela no tiene por qué dar explicación, la novela expone y el lector pues se abandonan esos ideales y mucha gente que estaban en la vanguardia de las luchas se pasan al partido que tiene posibilidades de ganar, subir al poder, abandonando así toda idea de transformación social, porque naturalmente la gente que estaba en esa lucha luchaban por la democracia, pero por algo más, es decir, por ir a una sociedad más justa y tal, todo eso. O sea, lo abandonan muchos en aras de integrarse en un partido que tiene posibilidades de conseguir poder. Pues nuestro amigo Andrés Espinar, para poder contarnos todo esto y muchas más cosas, utilizas a dos parejas y dos escenarios, que son Ávila
y Madrid. Cuenta perfectamente el ambiente que se vivía por aquel entonces y por mediación de estas dos parejas de abulenses, de Ávila, quizás esos sentimientos personales, ese abandono de los ideales para buscar un poquito más el interés personal. ¿Y cómo utilizas tú a estas dos parejas que de alguna forma podían ser coprotagonistas de tu novela? Sí, son coprotagonistas, lo que pasa y podrían considerarse protagonistas y antagonistas, sí, pero en realidad son coprotagonistas, son distintos enfoques, distintos sentidos de la participación en esta lucha. Es decir, son unas parejas, unos jóvenes de Ávila, en Ávila, ciudad conservadora, sobre todo en aquellos tiempos donde las haya, pues estos jóvenes se conciencian y precisamente en los círculos de acción católica y en aquellos momentos, y ahora ocurre en cristianos de base, mucha gente en estas capitales no había muchos sitios a donde ir, toda la gente iba aparte de que se sintiesen cristianos y católicos, y ahí toman una conciencia de preocupación social, de querer mejorar las cosas, y luego lecturas. Y las charlas son las charlas en el Mercado Grande, en Ávila, en el Café Grande, ellos se juntan, charlas y tienen enormes deseos de acabar el bachiller y para ir a matricularse en las universidades y poder participar en aquello que está sucediendo, en la dinámica, en ese movimiento, ese impulso vital de la universidad y de la sociedad por conseguir la libertad. Ellos quieren dinero. Lo que pasa es que se integran de distinta manera, porque la primera pareja lo tiene claro, se quiere integrar y con todos los riesgos que puedan suceder. Pero la segunda, Pilar y Jacinto, en función de dos cosas. Primero, porque Jacinto es hijo de un obrero, de un empleado de correos, y tiene miedo, pues claro, sabe que si le pillan en algo, pues se juega, le expulsan de la universidad y a ver dónde estudia. Sin embargo, los hijos, que había muchos procedentes de la mediana e incluso de la burguesía, pues saben que pueden integrarse porque los riesgos se reducen, ya que siempre, si son expulsados, podrán ir a estudiar a París o a México, en fin. Al final acaban integrándose todos, porque el nivel de concienciación que llegó en Ávila, pero que se incrementa al estar allí metidos de lleno en los acontecimientos de la Complutense, pues le lleva a una autoexigencia moral de integrarse plenamente. ¿Cómo han cambiado las universidades desde entonces a ahora, en especial la Complutense? Oye, el tema de la transición, una transición de la que tanto hemos presumido, de la que de alguna forma se ha reconocido su bondad y lo bien que los españoles y los políticos españoles lo pudieron haber hecho, pero últimamente están saliendo muchas sombras. Hay mucha gente que lo está criticando, que lo está pues diciendo que no fue tan maravillosa esa transición. ¿Tú crees que es justo que ahora se esté denostando un poco esta transición? Pues no es cuestión de justicia, no. La historia es la historia. Es decir, es que todo hay que verlo, claro, si lo vemos desde una perspectiva actual es muy distinto si haces el esfuerzo de situarse en el contexto de aquellos tiempos. La transición, pues desde luego se hizo como se pudo hacer. La gente que estaba en esos momentos en ese tema, bajo el ruido de sables, no nos olvidemos, había amenaza continua de golpe de Estado y teniendo que utilizar a Juan Carlos I, porque era el que había designado el dictador y era la manera de que el ejército asimilase eso. Entonces, en aquellos momentos, naturalmente, pues se hizo una transición, que era lo que facilitaba, porque nos daba la correlación de fuerzas. Visto desde la perspectiva de hoy, que se critica, no está mal analizar la gente claro. que estaba por aquel
Entonces se quejan de que no se valora el esfuerzo que hicieron. Y no es que no se valore, es que ahora se ve pues todo como pues se bajó mucho el nivel, se bajaron demasiado, es decir, se conservó todo el aparato de poder y una ley de amnistía que amnistió, que perdonó a todos aquellos que habían torturado, que habían dado eso, lo cual ha conducido a que hasta hace poco uno de los máximos torturadores de aquellos tiempos, no el único, no el único. Uno de ellos, como vive el niño, pues haya muerto pensionado con condecoraciones y jubilado con un montón de dinero fuera de pensiones, en consecuencia de aquello. Pero no solamente de aquello, sino que al no producirse depuración, que seguramente no era posible, aquellos hicieron lo que pudieron, ¿no? Pues entonces se han conservado muchos hábitos, quizá, que ahora van saliendo, hábitos y comportamientos espúreos y que perjudican mucho el sentimiento democrático y el sentimiento y la realidad democrática, que es muy importante. De manera que siempre todo hay que verlo haciendo un esfuerzo por trasladarse. Es como si ahora juzgan, no sé, el reinado de Fernando VII, pues con ojos actuales, y claro, hombre, precisamente Fernando VII yo creo que ni con los ojos actuales ni con los ojos anteriores saldría bien parado, ¿no? No sale bien parado, pero a lo mejor para la gente que estaba en aquel momento en esa historia, como era el antagonista de Napoleón, pues para mucha parte del pueblo se le llamaba el deseado. Luego Claro, es que de hecho se llamaba el deseado y vivan las cadenas, efectivamente, claro. Pero también por un fracaso que tuvieron los liberales. Un caballo por la puerta de Alcalá y un caballo blanco, y la gente salió a saludarle, y luego en cuanto llegó al día siguiente empezó a constituir la Constitución de 1812, los liberales. Pero bueno, en aquella época seguro que había mucha gente que, bueno, pues que a lo mejor estimaba, a lo mejor, ¿no? Seguro estimaban que bueno, que tenía que hacerlo así. Es que además los movimientos liberales... Eso sería impensable, desde nuestro punto de vista, pues fue no un deseado, sino un indeseable. Claro. No, pero además tú fíjate que desde el año, claro, el tema no está en que Franco muere en el año 75 y automáticamente nos encontramos con unas elecciones generales y todo muy bien. El tiempo que transcurre entre el fallecimiento de Franco hasta esta victoria que estamos hablando del PSOE, el que de alguna forma aquí la izquierda pudiera gobernar, pasaron muchas cosas. Fueron tiempos duros y muy difíciles. Sí, pues eso, la transición difícil, porque al final se logró teniendo el frente izquierda que acoplarse a muchas cosas y luego ocurrió un fenómeno que al cual dedicó, que es muy interesante, dedicó varias páginas en la novela, lo viven los personajes, y fue el fenómeno de la movida, aquello de Pedro Almodóvar, a las 14, pero aparte de lo anecdótico, es que era para mí, en la opinión del que escribe también desde esta fecha, de esta etapa, pues fue un fenómeno, un estallido, después de tantos años de dictadura, un estallido de libertad y de liberalidad, pero también un deseo de que la vida fuese menos gris, menos acero y más azul, de que cada noche eran grandes trasnochadores, ¿no? Que cada noche, cada día que amaneciese, tuviese una vitalidad distinta de la que se había vivido durante la democracia, durante la dictadura, que fuese algo más interesante, el arte, el cine. En aquella época, sobre todo el cine, empezó en cine y también en arte, en literatura menos. Y manifestaciones culturales. Muy de profundizar el cine de Almodóvar y esto. O sea, hombre, realmente... Es un fenómeno, claro, que resulta quizás no fácilmente abordable, incomprensible, pero que me parece muy interesante. Hombre, además, si se profundiza en la movida madrileña, y realmente nos solemos quedar
siempre en la parte así superflua, que es el tema, pues lo que tú estabas comentando. Pero sí es cierto que también hubo unas manifestaciones culturales muy importantes en la movida madrileña. Había un impulso por parte de mucha gente, de minorías, pero minorías amplias, por otro arte y por una vida más, por eso he querido expresarlo, una vida más ilusionante, más azul, o sea, frente al gris de los años de la dictadura, un azul, dicho en términos quizás románticos. El tema... Bueno, en realidad era un momento bastante romántico, ¿no? Sí, claro que lo era. Lo que pasa es que luego también tuvo muchos problemas. Fíjate, el mundo de la droga hizo auténticos estragos en la movida madrileña. Sí, luego es algo que se fue diluyendo poco a poco y todo desembocó en un gran pragmatismo, atenerse a lo que se podía, a la realidad de cada día y a lo que se podía hacer y a vivir como se pudiese, claro. Oye, ¿tú crees que realmente el triunfo del PSOE en el año 1982, algo absolutamente histórico, es lo que de alguna forma ya sí sembró, dejó, aplastó, institucionalizó la democracia aquí en España? Pues yo creo en aquellos momentos, y también visto desde esta perspectiva, creo que fue determinante. Ten en cuenta que un año antes se había tomado el Congreso, ahora que vemos como en Washington. Por el coronel de la Guardia Civil, se tomó el Capitolio, aquí se tomó el Congreso con las armas en la mano. Bueno, pues eso había ocurrido el año anterior y ya la victoria en las elecciones del Frente Izquierda supone una entrada definitiva. Nada es definitivo, porque ya vemos que ahora hay brotes. Sí. Pero sí, a partir de ahí se consolida la democracia, ¿no? Porque además antes había bastante inestabilidad, porque Suárez era muy discutido en la OCDE, había movimientos contrapuestos y el PSOE unifica todo eso. El PSOE empieza a gobernar con una amplia mayoría en el Parlamento y genera mucha estabilidad, obviamente. De todas formas, cuando viajamos así en el tiempo, ¿no? al año 82, vemos los políticos de los que estamos hablando y de repente te sitúas en el presente y ves lo que tenemos, dices, caramba, ¿hemos merecido bajar tanto? Porque es que el nivel político que tenemos ahora mismo, caramba, ¿eh? La política se ha desacreditado, ¿no? La política, los políticos. Hay que distinguir, muchas veces confundimos esto, la política como conjunto de medidas de un signo o de otro que a todos nos afectan, positivo o negativamente, pues algo no podemos decir. La política me es indiferente, ¿no? ¿Cómo te va a ser indiferente? No puedes. Y te afecta la vida de todos y de cada uno. Otra cosa son los políticos. La política, es que en vez de política hay politiquilla. Sí. Luego pues ha habido unos episodios de corrupción que claro, son tremendos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se ha degradado bastante la vida democrática y la vida social de la vida. Y luego ocurre la crisis financiera. Primero una crisis industrial grande que duró años, después una crisis financiera con el desastre de Lehman Brothers, que repercute tanto aquí y supone una expulsión fuera del sistema productivo y en dirección al paro de tanta gente. Y por si fuera poco, el año pasado nos sucede una pandemia. Sí, la verdad es que no nos falta de nada, madre mía, de verdad. La pandemia es crisis de salud y, claro, crisis económica tremenda, ¿no? Claro. Entonces, esta disyuntiva actual de mucha gente entre salud y economía, es que es un equilibrio. Si no hay salud, a ver si nos morimos, pues claro, no hay economía ni nada. A ver, y si no hay economía, tampoco hay salud. Es que realmente el tema es muy complicado. Es muy complicado. El balcón del Palace de Andrés Pinar, créanme que merece mucho la pena. Además,
vamos a aprender, vamos a recordar y sobre todo nos vamos a divertir porque es un libro que no te deja parar, te apetece mucho seguir leyendo. Oye, Andrés, otra cosa que quería decir, además, aparte de todo, aparte de escribir, aparte de tus cosas, además eres administrador del grupo de novela histórica. Un grupo realmente importante. Somos un grupo de administradores Uh-huh. y nada, es un grupo que marcha muy bien, que Claro. diariamente se incrementa el número de afiliados, ha despertado mucho interés. Uh-huh. Se hacen concursos y nada, bien, funciona muy bien. En el origen era yo, pero después me pidieron Ramón, Videira, Uh-huh. Begoña, entrar en el grupo y me parece muy bien, estamos los 4 o 6. Sí, sí. Muy bien, no, la verdad es que el grupo es absolutamente exitoso. Igual que lo es tu novela, El balcón del Palace, de Andrés Pinar. Andrés, volveremos a hablar de tus obras, pues es muy interesante este libro, de verdad. De acuerdo, cuando queráis, yo encantado de estar en esta radio, en un pueblo tan bonito como Riaza, ¿verdad? Sí, sí, bonito, sí. Y bueno, y temas interesantes para mí, para hablar de literatura, pues me tienes de novela, de poesía, me tienes algo de lo que quieras, me tienes a tu disposición, Pues, para tertulias, para lo que quieras. Y nada, muchas gracias y gracias a todos los oyentes. Pues abusaré de tu oferta y te llamaré más veces seguro, me vendrá muy bien. Y en cuanto a Riaza, es una maravilla. Yo soy de Madrid y nos vinimos aquí a vivir a Riaza hace 1 año y medio. Y créeme que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Estoy realmente a gusto aquí, pero muy a gusto. Es un pueblo precioso. Es un pueblo precioso. En estos momentos ya me dijeron, si quieres ir a Riaza, digo, pues ya está todo. Lo que pasa es que no, las circunstancias no acompañan, porque ya se mete en carretera ahora. Sí, claro, es un... No, Riaza, he ido mucho, y a la Pinilla, ¿no? Vale, claro. Y a comer, ahí claro, se come la cocina castellana típica. Una maravilla. Buenísimo. Y luego el pueblo en sí, fíjate, no tiene como monumentos destacados, pero sin embargo tiene un sabor a pueblo serrano y a pueblo de eso, le dice, es un pueblo, es un buen acuerdo, teniendo en cuenta también la proximidad a Madrid, claro, que en circunstancias normales te puedes venir a hacerte tus cines, tus teatros, ¿no? Pues estamos claro. A ver si la próxima entrevista que tengamos podemos tenerla en persona aquí en Riaza y luego disfrutamos de la gastronomía de aquí, que merece la pena. De acuerdo. Muchas gracias, don Andrés. Andrés Pinar, y acuérdense, la última obra suya, El balcón del Palace. Merece mucho la pena, en serio. Andrés, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Y a todos los oyentes. Hasta luego, hasta otro día. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Hablando mientras tú acabas. Eso, habla. Bueno, habla. Bueno, pues estamos ahora con José Luis García Casado, que nos va a contar, vamos a seguir con la historia de Galicia, y vamos a empezar con, de Galicia, de Segovia, que estaría pensando en marisco, ¿no? Estaría pensando en marisco. Seguiremos con la historia de Segovia, perdonen, y vamos a hablar hoy de Ramiro II. A José Luis le tengo ya por aquí, creo que le tengo ya por aquí, pero está con sus cosas. Don José Luis, ¿cómo vas? Estoy en ello. Está Yo creo que antes de media hora ya hemos terminado Vale, sí, estamos en tiempo. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Que con el frío que hace, sí. el ordenador tarda en calentarse. Sí, ¿no? Tardan en arrancar. Tarda en arrancar. Tardan en arrancar. Debe estar bajo de batería, voy a ver si le pongo los cables. Sí, ¿no? No, pero vosotros por lo menos allí tenéis agua, tenéis sol, ¿cómo estáis? Tenemos un día tristón, un día nublado. Anda. Pues aquí nosotros... Muy nublado, lloviendo a ratos. Ajá. Pues aquí nosotros estamos con fresquito, pero bueno, al menos tenemos sol y es muy agradable. Bueno, tú encuentras a Ramiro II, no le encuentras, ¿sabes por dónde? Se ha debido bajar a tomar un café. Se ha ido a dar un paseo, ¿no? Luego dices que te dejo poco tiempo. Es que, claro... No, hombre, no, sí, ya estamos. Estamos ya, ¿no? Voy a beber. Estamos aquí porque habíamos dejado en el último programa, habíamos dejado a Ramiro II, el hombre, peleando con los moros. Sí. Al final ganaron la batalla los cristianos. Ajá. Y Ramiro II se animó al ver que retrocedía ese enorme ejército musulmán, que no sé si recordarán nuestros oyentes que hablamos de cerca de 100.000. Se acuerdan. De 100.000 sarracenos. Pues ese inmenso ejército musulmán al final acabó perdiendo la batalla contra Ramiro. Y Ramiro, que se animó al ver el panorama, pues se decidió para ir detrás de ellos. Ajá. Sí, la persecución duraría varios días y terminó en los barrancos de Aléndaga. Es el lugar donde Aterramán, el pobre señor, lo pasó muy mal, porque estuvo muy cerquita de caer prisionero o incluso de morir. El recorrer este camino, unos 160 kilómetros aproximadamente, emplearon 15 días, es decir, una media de 10 kilómetros diarios, lo que implica que, claro, con toda la impedimenta y los heridos y tal, pues irían lógicamente a una marcha lenta. ¿Qué pasó? Pues que al llegar a esa zona de nadie, que no había ni poblado ni había nada, donde se encontraba ese paraje, relajaron sus medidas de seguridad. Momento que aprovechó Ramiro II combinando con las favorables condiciones del terreno, así que aprovecharon para atacar a los pobres sarracenos que iban de huida. Dice el relato que hizo de esta batalla Isabel Futay, que llegando luego a abruptos barrancos, tremendos precipicios y escarpados tajos que los cruzados conocían perfectamente, y a donde pillaron allí a toda la zaga del ejército moro, lanzaron a los jinetes cristianos contra ellos. En este paraje de desfiladeros y barrancos, los musulmanes acabaron en una terrible emboscada. Y esa fue la mayor victoria de Ramiro II de León y la mayor catástrofe de los ejércitos moros desde que iniciaron la invasión de la Hispania visigoda. Las pérdidas musulmanas se dice que ascendieron a la cifra de 20.000 hombres, casi tanto como el coronavirus. Así nos lo cuenta Al-Mutakbir. En la retirada del enemigo,
En la retirada, el enemigo los empujó hacia un profundo barranco que dio nombre al encuentro, al Éndaga, del que no pudieron escapar, despeñándose muchos y pisándose de puro hacinamiento los otros. El califa, que se vio forzado a entrar allí con ellos, consiguió pasar con sus soldados, abandonando su real y su contenido, del que se apoderó el enemigo. Eso es lo que nos cuenta este historiador árabe. No, y me cuenta que Abderramán se escapó de milagro, claro. Se escapó de milagro, fue por los pelos. Gracias a su escolta personal, 40 y tantos jinetes de escolta personal, y a su caballo, que el pobrecillo quedó medio maltrecho. En el campo de batalla dicen las crónicas de la época que se dejó sus mallas, cota de malla tejida de oro puro, y su ejemplar favorito del Corán. El regreso a Córdoba, como os podéis imaginar, en esas condiciones, fue de lo más triste. Abderramán mostró su ira, diríamos nosotros su gran cabreo, contra sus generales y oficiales, y ordenó que los generales y oficiales supervivientes fueran ajusticiados. Caramba. 300 de ellos murieron crucificados en público, todos ellos acusados de nula combatividad y de traición al Estado. ¿Cómo? De esta manera, el califa Omeya pasó página con aquel vergonzoso suceso y se aprendió la lección, porque jamás volvió a dirigir personalmente una operación militar. La campaña del supremo poder tan famosa y tan promulgada había sido precisamente la campaña del supremo fracaso y no la del supremo poder. Después de esto, el califa se dedicó a la dirección de sus obras civiles y dejó las militares a sus generales. Y eso ya, gracias a esto, León ya pudo fortalecer sus fronteras, ¿no? Claro, a partir de aquí el Reino de León pudo asegurar sus fronteras durante mucho tiempo, asegurando la repoblación con distintos asentamientos hasta el río Tormes. Tras estas batallas, Ramiro II repuebla lugares como Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Sepúlveda, Ledesma, Vitigudino, y además encarga la repoblación de Peñafiel y Cuéllar al conde castellano Azur Fernández, distinguiéndole con la merced de conde de Monzón. Este hecho victorioso animó a continuar con las acciones contra los musulmanes en toda la meseta castellana, hasta robustecer el control cristiano sobre los territorios al sur del Duero. Y la leyenda... las leyendas. ¿Cómo me gustan las leyendas? A ver, cuenta. Y la leyenda nos cuenta que en esta batalla se produjo un hecho milagroso que sirvió para fortalecer el espíritu combativo de los cristianos frente a la yihad musulmana. Nada menos que San Millán y Santiago se aparecieron en mitad del combate en defensa de los cristianos. Así ya se puede, claro. Claro, con tanta ayuda. San Millán fue hecho patrono de los castellanos y navarros, comprometiéndose a pagar tributos. Son los llamados votos de San Millán. Votos de San Millán. Con el tiempo, Fernán González favorecerá enormemente al monasterio de San Millán con privilegios y donaciones. Claro, en las donaciones alguna reliquia que otra seguro que daban. Era muy importante las reliquias por aquel entonces, sobre todo para mover dinero. Mira, Gonzalo de Berceo nos cuenta en su vida de San Millán la promesa de los votos legendarios, una parte de Ramiro II, de León a Santiago, y la otra de Fernán González a San Millán, y cada uno pagó sus tributos a su santo preferido, ¿no? Luego refiere la maravillosa aparición de ambos patronos en la batalla, en la que elogia la intervención a favor de los vasallos con estos versos. No son míos, son de Gonzalo de Berceo. ¿Las toses o los versos? No, los toses eran míos, los versos son de Gonzalo de Berceo. ¿Qué verso nos cuenta Berceo? Dice Gonzalo de Berceo que non quisieron en balde la soldada levar, primero la quisieron merecer e sudar, tales señores son de servir e honrar. Pero fíjate, Gonzalo de Berceo, con lo oculto que era, todavía ponía honrar sin H.
Pero un día si quieres hablamos de la Real Academia Española y por qué empieza a funcionar todo el lenguaje español. Pero bueno, eso estaría bien, de la Real Academia Española y de otro cerrador del lenguaje que es el Instituto Cervantes. Por supuesto. Que Dios tenga en su gloria. Sí. Bueno, pues digamos que este no fue el único acontecimiento que asombró a moros y cristianos, ya que estaban en estos días, estaban los ejércitos en los alrededores de Simancas, cuando se produjo un eclipse total de sol, que en medio de un día luminoso cubrió la tierra de una amarillez oscura y que llenó de terror a cruzados y sarracenos. Ni unos ni otros habían visto en su vida un fenómeno semejante, con lo cual quiere decir que estaban todos absolutamente acongojados. Madre mía lo que estará pasando, ¿no? 2 días pasaron sin que unos y otros hicieran ningún movimiento, nos dice Kitaba Rabab. En las crónicas de la época se recogen también otros hechos en tierras cristianas que no están muy detallados, pero que también parece ser que afectaron al ánimo de los combatientes. Os cuento que aquel día 1 de junio, precisamente sábado, y a la hora de nona, un efecto excepcional había llevado el espanto y la tragedia a los más diversos puntos de la geografía cristiana. Una gran llama saliendo del mar incendió villas y lugares, abrasando a hombres y bestias. Dentro del mar, los peñascos quedaron calcinados y los incendios prendieron en varios barrios y localidades. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Vete tú a saber lo que sería aquello. Claro. Si es que pasó de verdad. Sí. Sobre los efectivos cristianos, ninguna fuente aporta datos. Sabemos solamente que en ella se integraba Ramiro a sus condes, los condes de Castilla, de León y de Galicia, con sus huestes, a saber Fernán González, Jesús Fernández, y una gran muchedumbre de combatientes, asimismo de bastantes, no sé cuántos, combatientes de las fuerzas navarras. Lo que implica que la reina toda de Navarra habría roto el pacto que tenía años antes con Abderramán. Bueno, no disponemos, la verdad, es que de ningún otro dato, relato pormenorizado sobre el desarrollo de la batalla, la cual hemos de recomponer a base de detalles que apuntan de forma aislada distintos cronistas de uno y otro bando. Fíjate, es un puzzle. Así sabemos que Ramiro esperó a las huestes musulmanas en el llano que hay entre la ciudad y Pisuerga, de forma que la primera deducción que obtenemos es que sus fuerzas estaban descansadas, en tanto que las fuerzas enemigas, las fuerzas sarracenas, sufrirían los efectos del largo camino recorrido desde Córdoba. Bueno, coger un día y decir, venga, nos vamos a pelear a Castilla, y al salir de Córdoba con la mochila y con todos los pertrechos bélicos, pues sí, eso cansa. Debieron llegar bastante cansados los pobrecillos. Pero bueno, como estábamos hablando, esta gran victoria permitió a Ramiro II dar un nuevo salto adelante en el engrandecimiento de su reino y de hecho en fundamentar la construcción de lo que después sería la Gran Castilla. Claro. Al rebasar la mítica línea del Duero que nunca se pasaba de ahí, alcanzada en tiempos de Alfonso III. Que ya había pasado tiempo. Había pasado más de 40 años. Claro. Así, poco tiempo después de la victoria de Simancas, antes de los primeros fríos de otoño, salía hacia la ribera de Tormes en misión de seguridad y vigilancia un buen destacamento militar al que seguirían otras ya con miras de asiento repoblador, ya con grupos de colonos, con agricultores, ganaderos, gente de diversa procedencia y condición que iban a configurar los asentamientos que los castellanos... Es que si ha tenido un problema España siempre, ha sido efectivamente la falta de población. Claro. Y lo de la España deshabitada no es de ahora. No. Viene de atrás. Hay que decir que en esto Castilla tiene que estar muy agradecida a Vascongadas,
porque de Vascongadas y de Cantabria, de toda la cornisa cantábrica, llegaron muchos colonos y muchos agricultores para nutrir estos asentamientos. Y ahí que haya tanto apellido vasco que ya no es vasco, ya es más castellano que vasco. Claro, mucho. En Castilla se prodigan. Bueno, pues enlazamos ya con la línea de la frontera de León. Pasamos el Duero, llegamos a tomarnos ya al Tajo y así aparece en la línea de estos asentamientos que se van creando, pues aparecen núcleos de población como Salamanca, que fue centro administrativo y político de esta acción repobladora. Ahí ya salió Vitigudino, Guadamiro, a unos 50 kilómetros al oeste de Salamanca, Ledesma, Cordovilla y Baños, en fin, van surgiendo los núcleos que generarían estas poblaciones a medida que se fueron consolidando estos asentamientos. A la vez que inicia este movimiento expansivo, Ramiro ofrece al califa, a través de intermediarios, el llevar a cabo un tratado de paz. La verdad es que estaban un poco hartos de darse mamporros unos a otros, apoyándose en la posición de fuerza que había obtenido tras la victoria. Las conversaciones transcurren entre el año 940 y 941, hasta que en agosto de este último año se firma el tratado, a consecuencia del cual se pone en libertad al gobernador de Zaragoza, de la taifa de Zaragoza, a la vez que Ramiro devuelve a Abderramán III el Corán que había perdido en la batalla de Simancas. Pues aquí no ha pasado nada, aquí placidez pues gloria y todos están amigos. Esta paz naturalmente dura, pero dura poco, porque hay muchos problemas a nivel interno, derivados en la zona, en el área de Castilla, en territorio castellano, por un problema independentista. También empezamos nosotros con el independentismo. Y con el lío navarro también que se produce ahí. Claro, por el ansia independentista de los condes castellanos y de Navarra, que vuelve otra vez a tratar su reino como le parecía bien, deshaciendo todos los pactos que tenía, primero con el moro y luego con el rey castellano. Claro, los reinos cristianos del norte tuvieron una gran oportunidad en Simancas, pero quizá más de 200 años de lucha habían agotado su impulso ofensivo, y la coincidencia con un poder fuerte en Al-Ándalus, como el que personificaba a Abderramán, pues fue la culminación de este proceso, que aún debería sufrir una dura prueba cuando Almanzor alcance el poder unos años más tarde. Ya llegaremos, y a la influencia también de la época de Almanzor en la consolidación de Castilla y el papel que jugaron los condados castellanos. Por lo que respecta a Abderramán, que abrumado por su fracaso en esta campaña, se mantuvo a partir de ese momento, como os decía antes, en Córdoba, sin dejarse ver por el pueblo, sin volver a ponerse al frente de su ejército, hecho por supuesto, y se dedicó al cultivo de las letras, al embellecimiento de su mezquita, con la construcción de un nuevo alminar y las obras de la fachada que daban al patio de los Naranjos, y sobre todo con la suntuosa construcción del Palacio de Medina Tazahara. 49 años que duró su reinado es a lo que lo dedicó realmente, y de hecho engrandeció la cultura del califato de Córdoba. Y los restos, los vestigios culturales y arquitectónicos que nos ha dejado.
Aquella era una época de oportunidades para los más audaces. Así, los reinados breves y débiles propiciaron el que caudillos locales, como los condes de Castilla que antes citaba, alejados del poder central y bregados en una lucha permanente contra los musulmanes, forjaron unos territorios con personalidad propia. Pusieron al servicio de sus personales intereses, prestando los esfuerzos que se necesitaban para la lucha principal, que debía ser contra el musulmán, pero se dedicaron a pelearse entre ellos. Lo mismo que les pasó también a los... Lo de este país no tiene arreglo. No, pero fíjate... cristianos o sarracenos, nos dedicamos a crear reinos de taifas, nos dedicamos a crear reinos independientes del poder central, nos dedicamos a declararnos independientes. Luego así descubrimos eso de las autonomías, que debe ser algo parecido a lo de las taifas, pero que no enmendamos la plana, que no seguimos así desde el año 940. No enmendamos la plana. Creo que es una lucha inútil ir contra eso, porque es la tendencia natural, es una creencia hispana, y da igual lo que seas, si seas castellano, sarraceno, moro, cristiano, catalán, vasco, lo que sea, es igual. Tú quieres ser tú, y todo el mundo quiere ser cabeza de ratón mejor que cola de dedo. En fin, es lo que toca. Pero bueno, hasta aquí llegamos para no cansar a nuestros oyentes, y seguiremos hablando de la historia de Segovia, tan vinculada, como es lógico, a la historia de Castilla, claro, y a la construcción de Castilla, que dio lugar a la construcción de España. España, está claro. Ya llegaremos. José Luis García Casado, qué gustazo el haber estado contigo, el haberte escuchado y el haber aprendido un poquito más de lo que es nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que ha sido un placer, como siempre. Pues venga, chico, un abrazo y que pase bien el día. Otro grande para vosotros. Hasta luego. Bueno, amigos, y aquí ya les dejamos. Mañana ya saben que a las 11 estaremos nuevamente con todos ustedes aquí en Nordeste Radio. Claudia, muchísimas gracias. Y amigos, un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.